Dijimos que casi la mitad de los pacientes van a tener una úlcera una úlcera péptica, que es lo que les sangra, así que una vez hecha la endoscopía, usamos la clasificación de FORES para evaluar el riesgo de sangrado o resangrado del paciente y así poder tomar conducta. El FORES 1 habla de sangrado activo, pulsátil o en nápasis arterial o venoso. El FORES 2 habla de estigmas de sangrado reciente, con vaso visible, coágulo adherido o fondo sucio. Bueno, nosotros vamos a tener que actuar, y es de alto riesgo, por eso actuar con tratamiento endoscópico hasta el FORES 2A. Y con respecto al coágulo adherido, que es el FORES 2B, acá es donde hay controversia por ahí con la endoscopía, pero básicamente las guías recomiendan, se puede remover el coágulo y evitar en consecuencia de lo que encontramos abajo. FORES 2C y FORES 3, en donde el FORES 3 no hay estigmas de sangrado reciente, es una úlcera con fondo de fibrina, serían de bajo riesgo. Esto sería como se ve endoscópicamente, ¿sí? 2C y 3, ya hay una base limpia, entonces son de bajo riesgo. Métodos endoscópicos para cohibir el sangrado tenemos térmicos, de inyección, mecánicos. Una vez que el paciente regresa a endoscopía, dijimos que hasta FORES 2B, si tenemos una úlcera obviamente, lo vamos a tratar con un método endoscópico y siempre debe estar asociado a una terapia de IVP endovenosos preferiblemente, porque se consideran de alto riesgo, como dije. Si vuelve de una endoscopía y tenemos un paciente con el FORES 2C o 3B, ya le podemos indicar una terapia de inhibidores de protones vía oral. Esta es otra clasificación de riesgo que nos permite seguir evaluando riesgo, pero ya le suma, es el índice de ROCAL y le suma lo que es postendoscopía, ¿sí? Según la edad de paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial, enfermedades asociadas, el diagnóstico que nos tiene la endoscopía y los signos de hemorragia, si son recientes o no, lo vamos a clasificar en bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Ahí hacemos una nueva clasificación de riesgo como para ver cómo seguimos con este paciente. Con respecto al manejo postendoscópico, dije que el manejo preendoscópico siempre va asociado a la terapia de IVP a altas dosis, y lo que deberíamos hacer es un bolo endovenoso de 80 miligramos de omeprazol. En los pacientes que recibieron hemostasia endoscópica y aquellos con coágulo adherido que no recibieron terapéutica endoscópico deben continuar 3 días de terapéutica endovenosa. Una pauta es una infusión continua de 8 miligramos hora por 72 horas, como dije, 3 días, pero lo más usado en la práctica es hacer una ampolla de 40 miligramos cada 12 horas. Luego, al alta, estos pacientes por lo menos deben recibir 2 semanas más de IVP dos veces al día. Con respecto a hemorragia recurrente, ¿sí? Si nos tocara el caso, deberíamos repetir la endoscopía y realizar un nuevo tratamiento endoscópico, porque se vio que esto previene con éxito una nueva recurrencia en 3 de 4 de los pacientes y tiene menor riesgo que una cirugía. De todas formas, si no se puede resolver endoscópicamente, hay que considerar arteriografía y o la cirugía. Las características relacionadas a un mal pronóstico o un fracaso del tratamiento endoscópico son encontrar una úlcera mayor de 2 centímetros, tener un vaso visible de gran tamaño, la presencia de sangre fresca en el estómago, localizaciones de las lesiones en la curvatura menor alta o la pared posterior del bulbo duodenal, y bueno, estar con un sangrado activo. Y con respecto a la hemorragia no varicial, tiene una mortalidad de 30% por episodio, pueden sangrar varices esofágicas o gástricas, y lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes tienen un estado muy diferente, ya que el 90% son cirróticos, por lo tanto, la reanimación inicial va a ser igualmente como en las otras hemorragias con fluidoterapia, pero recalco que el objetivo de transfusión debe ser sí o sí restrictivo, obviamente si considera comorbilidades, edad del paciente, estado hemodinámico y el sangrado en curso. Pero si uno sobrehidrata y sobreexpande a estos pacientes o le pasan muchas unidades de sangre, tiene mucho riesgo de recurrir en el sangrado varicial. Las otras pautas que hay que tener en cuenta en pacientes que son cirróticos es la prevención de la encefalopatía, indicándoles lactulosa para producir de 2 a 3 deposiciones al día. Sería indicado inicialmente 25 miligramos de lactulosa cada 12 horas.
Después, tener en cuenta que debemos hacer profilaxis antibiótica para reducir el riesgo de infecciones, el resangrado y mejorar la sobrevida. Se realiza con ofloxacina vía oral o ciprofloxacina endovenosa, y en pacientes de riesgo o que venían usando quinolonas o con resistencia a quinolonas, el uso es de cetrazona, que es 1 gramo día. La terapia también es por 7 días con cetrazona. Con respecto al manejo puntual en sí de las varices, el último consenso de Baveno dice que si nosotros sospechamos una hemorragia varicial, debemos comenzar drogas vasoactivas y mantenerlas durante 5 días. Estos pacientes generalmente son de manejo en unidades cerradas. Si hubiese una unidad de sangrado sería lo ideal, pero bueno, son unidades cerradas porque el riesgo, el uso de drogas vasoactivas también tiene sus riesgos. Las drogas aprobadas son la terlipesina, la somatostatina y el eutroxide. Y estas drogas deberían ir siempre asociadas, combinadas a un tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico de elección son el uso de banding. Y en las pacientes que identificamos unas varices gástricas, se usan cianoacrilate con un adhesivo tisular. Nosotros en el hospital no disponemos. Si este paciente no logro llegar a hacerle la endoscopía o no está disponible, o después de una endoscopía sangra, ya es un paciente de riesgo y se debería indicar un traslado para hacer un TIPS, o sea, una derivación portosistémica transyugular, y lo que podemos usar entre medio como puente a la terapia definitiva con el TIPS sería el balón de Sestaken o algo más nuevo es el stent de Dennis. Podemos decir que falla la terapéutica de sangrado de varices cuando hay una hematemesis 2 horas posteriores a la ligadura, o si aspiramos 100 centímetros cúbicos de sangre fresca por sonda. Si tenemos un descenso de hemoglobina de 3 gramos o hematocrito del 9%, si el paciente desarrolla un shock hipovolémico, obviamente si se muere. Como conclusiones de varices, la terapéutica de primera línea en transfusión es la transfusión restrictiva, no olvidar profilaxis de antibióticos, globuloso vasoconstrictor y la ligadura endoscópica. En 10 o 20% de estos pacientes que no responden, el balón de Sestaken o el stent son medidas de rescate hasta el TIPS, o ante falta de TIPS, repetir ligadura o pedir un shunt quirúrgico. Básicamente el TIPS temprano es la terapéutica definitiva de elección para reducir y controlar las fallas en pacientes de alto riesgo. Y esta última filmina, para que no olviden que los pacientes al alta deben ingresar con profilaxis secundarias con el uso de beta blocante, ya sea propanolol o carvedilol, y ahí les dejo las dosis. Eso es todo. Bueno, Nati, muchas gracias. Muy linda la charla. No sé si hay preguntas. Romina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Oscar? Bien, querida, bien. Muy buena la charla, pero tengo un par de dudas. ¿Cuál sería la conducta, o si modifica, porque nos ha pasado en el hospital hace poco, aquellos pacientes que tienen doble antiagregación plaquetaria? Es decir, que cada vez hay más, suponete clopidogrel, aspirina, si eso lleva, si en algún momento pasan plaquetas como tratamiento o lo esperan, o cuál es la conducta con doble antiagregación plaquetaria. Esa por un lado. Y la otra, también parecida, cuál es la conducta a seguir con aquellos pacientes que tienen una anticoagulación con los nuevos anticoagulantes, es decir, los no que interactúan con la vitamina K, por supuesto, que le haces vitamina K o plasma, lo que sea. Los nuevos anticoagulantes, dabigatran, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos en esas dos situaciones que aparecen y cada vez están apareciendo más? Bien, con respecto a la doble antiagregación, lo que había puesto ahí en la filmina es que no se suspende la aspirina, se suspende el segundo antiagregante, que generalmente es clopidogrel, y cuando se reinicia, se intenta reiniciar una vez controlado el sangrado entre el día 3 y 5. Igual eso se charla bien con el cardiólogo también según el riesgo. Está bien, pero plaquetas no pasas nunca.
No, solamente la indicación de plaqueta es en los estados de menores de 50.000 plaquetas. No hay en las guías que indiquen que tengamos que pasarlo. Está bien. Y con respecto a los nuevos anticoagulantes, bueno, se suspenden y si es necesario se dan concentrados de protombina o en su defecto plasma fresco. Exacto. Bueno. No.